Hola a todos, en este vídeo vamos a ver los subprogramas. ¿Y qué son los subprogramas? Pues los subprogramas no son más que pequeñas porciones de código que realizan tareas específicas y que pueden ser llamadas desde el main. Estos subprogramas nos sirven para tener un código más legible, más mantenible y más fácil de reutilizar, pudiendo llamar las funciones cuantas veces queramos dentro del main. Tenemos dos tipos de subprogramas, las funciones y los procedimientos. Bien, ¿qué diferencia hay entre los distintos subprogramas? Pues bien, utilizaremos procedimientos cuando no queramos devolver o retornar ningún valor, y funciones cuando sí tengamos que retornar un valor. Hay que recalcar que nada tiene que ver los dos conceptos de parámetro de salida y de retorno de valor. Una cosa es retornar un valor y otra cosa es introducir una variable de entrada-salida para que después de pasar por la función o por el procedimiento sea modificada. Es importante que en el caso de las funciones retornemos los tipos de valores simples, ya que retornar los estructurados nos puede ocasionar problemas en la mayoría de los casos. Bien, ¿y cuáles son las características de los subprogramas? Pues por un lado tenemos las funciones, que como habíamos dicho antes, pues pueden tener parámetros de entrada y también pueden tener parámetros de salida. Sin embargo, hay que tener especial cuidado cuando utilizamos valores de tipo booleano. Y no se deben hacer entrada-salida de pantalla, cin o cout. Aquí tenemos una función y como podemos ver, tenemos parámetros de entrada, también se puede tener parámetros de salida y devolvemos o retornamos un valor después de hacer el resto de la función. Por otro lado tenemos los procedimientos, que pueden tener uno o varios parámetros de entrada y salida, también solo de entrada, y que sí pueden hacer la entrada-salida estándar por pantalla, cout y cin. Como podéis ver aquí en este procedimiento, se realiza una serie de funciones en la función, no se retorna ningún valor, pero los valores sí que pueden ser de salida, es decir, que entren con unos valores y salgan con otros. En este caso, por ejemplo, le hemos de teclado una matriz filas y columnas y la devolvemos por pantalla en matriz. Bien, ¿y cómo se declaran los parámetros de entrada-salida en los subprogramas? Pues tanto en las funciones como en los procedimientos tendremos que declarar los tipos de datos simples, como en los datos de entrada por el tipo de dato y la variable, y para salida y para entrada-salida tendremos que añadir un ampersand al lado de la variable. En el caso de los tipos de datos estructurados, para hacer los parámetros de entrada lo tendremos que hacer por referencia constante, añadiendo un const antes del tipo y luego un ampersand antes de la variable. Para los parámetros de salida y de entrada-salida tendremos que poner el tipo y colocar un ampersand detrás de la variable. Bien, ¿y por qué deberíamos utilizar subprogramas? Pues en el primer caso, porque se pueden combinar varios subprogramas uno dentro de otro para obtener un resultado, facilitando así la obtención de un algoritmo más complejo a partir de subprogramas más simples. En el caso de las funciones nos permitirá utilizar varios returns, ya que en C++, aunque lo permite, lo lógico no es utilizar varios returns en una misma función, sino solo un return. Y si utilizamos varias funciones, podremos ir utilizando varios returns y obtener un resultado más complicado a partir de funciones más simples. El propio retorno de la función nos indicará su propósito. En el caso de los procedimientos, su nombre nos indicará su propósito, por lo que podremos entender el programa, el código mucho más fácilmente. Por último, decir que es bastante importante saber cuál utilizar en cada caso, tanto funciones como procedimientos, ya que equivocarse en la elección puede limitar la reutilización del código y la dificultad al obtener resultados. Podemos complicar el algoritmo de cálculo al obtener también otro resultado y podemos producir errores y ser bastante menos eficientes. Bien, espero que este vídeo os haya resultado de ayuda para saber identificar cuándo tenemos que utilizar funciones y procedimientos y cuál es su definición y uso. También cuándo utilizar las variables de entrada y de entrada-salida y cómo declararlas dentro de los procedimientos y las funciones. Y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.